Muy buenas tardes, jóvenes. Ya son las 3 de la tarde, 3 en punto. Y bueno, es momento de dar inicio con el segundo encuentro síncrono. Voy a chequear por acá la asistencia de ustedes, sus nombres. Estamos en periodismo. Por acá, no recuerdo si esta es la sección que tiene un solo integrante o la que tiene dos. Aula virtual. Segundito por acá. De verdad sería tan cómodo si en los encuentros síncronos asistieran, porque hay un punto en el que uno se desgasta hablando tanto solo, sin escuchar, sin... Ya llegué acá, aula virtual. Sí, es desgastante. Uno quisiera tener conversación, que es lo que debería de ocurrir en una clase, y no pasa. No pasa porque no hay asistencia. Entonces es bastante desgastante. Michelle de Los Ángeles Carvajal, en esta es en donde hay dos muchachos. En la otra sección ahí es un solo muchacho. Michelle de Los Ángeles Carvajal y Darielis Kill. Kill con K. Nunca había escuchado ese apellido. Bueno, entonces, bueno muchachas. Hoy tenemos en nuestro encuentro síncrono. Hoy hablamos un poco de la teoría y hablamos también un poquito de la importancia de cumplir las normas. No han visto el encuentro síncrono, grabado el uno. No me sale ni una sola reproducción en las dos materias. No me sale ni una sola visita. No me sale nada. Nada. Entonces uno se preocupa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero no pasa nada, no. Es como que si uno habla y habla y habla y habla y habla y habla, y en el último momento es que hacen las evaluaciones. Entonces sí se vuelve un poquito frustrante para uno como profesor tener que estar hablando constantemente o tener que estar llenando de tiempo porque se tiene que hablar con ustedes una media hora, se tiene que, más que hablar o perder el tiempo media hora, uno tiene que dejar todo muy claro en media hora. Entonces hay un punto en el que uno estira el contenido porque no hay otra persona que te pregunte, no hay otra persona que interactúe contigo y se vuelve un poco fastidioso y un poco complicado, porque hay un punto en el que uno dice, bueno, ya esto no da más, ya no da más la clase síncrona y, y si aunque sea te preguntaran por privado, por ejemplo, en la otra sección yo tengo fallas en la otra sección, pero ya de en trimestre. Tengo fallas de una evaluación que ese sería el tema de conversación para el encuentro síncrono de esa sección. Y de allí no solo tendría que corregir eso en público, bueno, en el encuentro síncrono, sino que después pasaría al contenido teórico. Pero aquí es muy corto el tiempo y sí se vuelve un poquito complicado porque ustedes no participan. Entonces, yo entiendo que el tema del tiempo, hacer el encuentro síncrono un viernes a esta hora, como les dije en la clase pasada, es el tiempo en el que yo calculo que tengo luz e internet.
pero tampoco es que me interactúen ni siquiera en el canal de YouTube, tampoco es que ven nada, no hacen preguntas en el foro. Entonces, eso, eso. Hoy vamos a hablar sobre la noticia, cómo tienen que formularla, cómo tienen que contarla en sus trabajos. Bien, empezamos con que lo primero que tienen que hacer ustedes es detectar una necesidad. Una vez detectada esa necesidad, van a hacer un bosquejo de quiénes son esas fuentes que pueden corroborar la información. Una vez detectada la necesidad, ustedes tienen, bueno, está la presidente o presidenta o directivo del consejo comunal, están tales vecinos que tienen al frente o al lado, son los primeros afectados, están tales porque tiene que hacerse dentro de sus comunidades. Está, como les dije, voceros del consejo comunal o asociación de vecinos o condominio, o porque puede ser también en un edificio, es válido, claro que sí. Entonces, la señora del condominio, qué sé yo. Entonces, se toman estos primeros, se hacen una pequeña lista de al menos unas 3 4 personas que puedan dar un balance de la información, se detecta esa necesidad y acuden ustedes al lugar con su camarita y si gustan con un grabador de, de audio o sus mismos teléfonos. Pero como ya tienen la cámara para eso, entonces, a menos que utilicen la cámara para el final y graban con el grabador la información, mucho antes y después se toman la foto. También es válido. De hecho, es lo que normalmente se hace. Entonces, acuden al lugar, preguntan cuál es la necesidad, cuánto tiempo, qué está pasando, cuánto tiempo tiene esa situación ocurriendo. Así ustedes sepan que ese hueco tiene allí un año, ustedes tienen que preguntarlo porque ustedes no pueden dar por entendido una información si no hay una fuente que lo respalde. Entonces ustedes le preguntan cuánto tiempo tiene el hueco. Entonces, si les dicen, bueno, usted no vive por aquí, usted sabe perfectamente que ustedes lo colocan, editan un poquito la información porque no es conveniente. No es que no sea conveniente, sino es que el protagonista de la noticia no es uno como periodista, sino las fuentes que van a brindar la información. Entonces, el, después de recabar esos datos, pasan ustedes, sacan las fotos. Las fotos es primordial en esto. Créanme que trabajo sin fotos no va a sacar la misma nota que trabajo con fotos. Entonces, sacan las fotos, pasan a sus casas y se van, vacían la información. Entonces empiezan a hacer lo que se llama la diagramación de la noticia la diagramación no, porque ustedes no la van a entregar tabulada ni nada de eso, no. Ustedes empiezan a contarme esa noticia, a redactar esa noticia. Entonces, ¿cómo se redacta la noticia? Lo primero que tenemos que contar son sus partes y aquí vamos a ir hablando de cada una de ellas. La primera de ellas es la titulación de la noticia. Sabemos que las noticias cuentan con dos componentes dentro de la titulación, que es el antetítulo y el título. En la, en la, aquí yo les dejé cuánto es voy a checar para no confundirme, cuánto es se me salió de otra vez.
cuánto es que tiene el... Ajá. La titulación debe contener los tres elementos, que son el antetítulo, el título y el sumario. Entonces, cuenten con que en la titulación tienen esos tres componentes. Van a estar en Arial tamaño 9 el antetítulo, en Arial tamaño 14 el título y el sumario en Arial 11. El resto de la noticia va a estar en Arial 11. Hay algo muy importante, no colocar punto. Y me río porque me he encontrado noticias de ustedes con punto en la titulación. No hay puntos en los títulos. Vayan a cualquier periódico, busquen y en el momento que ustedes me consigan una noticia con un punto, les pongo 20, nada más por conseguirla. Entonces, no hay ninguna sola noticia con punto, ni una. Entonces, no coloquen punto, tengan mucho cuidado con eso. Bien, entonces, ¿cómo se compone el antetítulo? El antetítulo y el título van a jugar mucho uno con respecto al otro. En el título van a dar la información de ese dato más importante de la noticia. Vamos a suponer, se cayó un árbol en Matarredonda. Entonces, árbol caído afecta a vecinos de Matarredonda. Ese es el título. Ese es el título porque es lo que más... ¿Qué es lo que se cayó? El árbol. ¿A quién afecta? A los vecinos de Matarredonda. Ajá. Y en el antetítulo van a colocar, si ya tenemos el qué y ya tenemos el dónde, vamos a colocar desde cuándo afectó. Por efecto de las lluvias del pasado domingo, incidente afecta a la comunidad. O colocan por efecto de las lluvias del pasado domingo 10 de julio. No sé si cayó 10 de julio el día domingo o no. Pero sería una compensación. ¿Cuándo sería esa compensación? De las 5 WIH, que cómo, cuándo, dónde, por qué. Incluso están otras que es para qué, que sería entonces es aquí cuando ustedes complementan una parte de la información con la otra parte más importante. En el sumario van a englobar: se cayó árbol por efecto de las lluvias en la comunidad de Matarredonda y tiene afectados a los vecinos que no pueden circular por el sector. Dan un resumen breve, no un resumen, sino una síntesis de todo lo que está ocurriendo. Entonces pasamos directamente al cuerpo de la noticia. La noticia dentro de su cuerpo tiene un párrafo introductorio con el lead. Lead es L-E-A-D. En ese párrafo introductorio ustedes introducen qué es lo que está ocurriendo sin fuentes. En el párrafo introductorio no colocamos las fuentes. Entonces, dada la tormenta que afectó a los aragüeños o a los maracayeros en el pasado domingo 10 de julio, prácticamente repiten, es una información un tanto repetida de lo que ya se colocó en la titulación. Entonces, pero es lo más importante de esos datos, que iría en el lead. El lead no me lo van a resaltar, no, eso no me lo van a resaltar, pero uno cuando lo va leyendo, uno sabe que en ese lead va básicamente el sumario, casi. Pueden cambiar palabras, pueden para no sonar tan repetitivos, tan redundantes, pero sí tiene, ¿cómo les explico? Una amplia relación el uno con el otro. Entonces pasamos poco a poco
al primer párrafo del cuerpo de la noticia. En ese primer párrafo del cuerpo de la noticia, allí sí empezamos a contar con nuestra fuente. Entonces, contando con la opinión, el vocero del Consejo Comunal o la directiva del Consejo Comunal nos cuenta que, y allí ustedes le preguntan, y tienen que copiar tal cual. Si la directiva les dice que no hay árbol, copian, no hay árbol, así tal cual. Si alguien les dice de las fuentes importantes, porque tampoco es que se van a buscar a cualquier loco que les responda cualquier cosa y les... No, no, no. Porque tampoco se trata de hacer un carnaval de informaciones en nuestra noticia. Pero si es una fuente importante, como en este caso para las comunidades sería el Consejo Comunal, ustedes tienen que copiar tal cual lo que les digan. Si es un disparate, cópienlo. Allá ellos que en su momento la comunidad cuando lea la noticia en un medio de comunicación, cuando sea publicada, para efectos de ustedes no, porque es un trabajo académico, pero para efectos de una noticia ya en el ámbito profesional, ya ellos sabrán a qué se tienen, porque saben que entonces pasan a ser personas que no dan una información confiable. Entonces, es aquí cuando ustedes tienen que ser 100% transparentes. Y si es posible, copiar las palabras exactas que dicen en la grabación. Ustedes agarran su grabador. Buenas, ¿cómo están? ¿Desde cuándo están afectados la caída del árbol? No, aquí no hay ningún árbol que caído, aquí solo son unas ramitas. Entonces, ustedes pueden refutar en base a la pregunta, bueno, pero los vecinos de la comunidad nos han dicho que no es solo una ramita, es el tronco y ustedes describen. Entonces, para sacar más información y en lo que tengan todo globalizada la información, allí ustedes pasan y la transcriben. ¿Por qué? Porque tampoco es que ustedes van a buscar que ese vocero del Consejo Comunal o que esa persona que opina todo lo contrario o dice todo lo contrario caiga con la primera. No, además de que tampoco es que se hace una pregunta, se hace un juego de preguntas. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, desde cuándo los afecta, por qué los afecta, por qué pasó esto, a quién quiere usted eh, hacer un llamado. Entonces son un conjunto de preguntas que ustedes tienen que primero establecer antes de salir y poco a poco eso les va dando la práctica con el oficio periodístico. Entonces ustedes poco a poco van adquiriendo esa práctica. Eso como toda disciplina es parte de hacer, es parte de un entrenamiento. Entonces ustedes pasan con esta parte y ¿cómo les explico? En el desarrollo ustedes van explicando uno a uno los términos que utilizó, van a ir contando todo tal cual. Entonces, ¿qué se recomienda cuando hay opiniones contrastantes? ¿Cuál va a ser la siguiente fuente a consultar? Quien diga exactamente lo contrario. Quien diga todo lo contrario es la siguiente persona. Si son opiniones similares, entonces en este mismo orden de ideas es recomendable utilizar siempre conectores. Le da fluidez a la noticia, le da fluidez al lector y no se van a sentir ¿cómo les explico? Tan atropellados o tan sacados entre párrafo y párrafo de la misma información. Entonces, es aquí cuando ustedes tienen que ir contando
cómo está estructurada esa. Ya, escucho un ruidito aquí, un segundito, una pausa, y vuelvo. Es la primera vez que me pasa que dentro de la clase estaba escuchando y como está a punto de llover, no sabía si había algún detalle o algo. Bueno, entonces como les estaba comentando, se pone esa primera opinión o esa primera información contrastante a la anterior. Y allí ustedes después, en otro, por el contrario, coma, fulano de tal, miembro de tal o parte de la comunidad señala que y allí ustedes van haciendo un juego de información que a la comunidad o a sus lectores les va a permitir, ok, aquí lo que pasa es que este no quiere que se sepa que esta información que esta problemática los tiene afectando desde tanto tiempo y este lo que está es ya vuelto loco, que ya no aguanta esta situación y quiere la solución a su problema. Entonces es aquí cuando nosotros como periodistas jugamos, no solo jugamos con la información, sino que jugamos con la interpretación futura de las personas que nos van a leer o que van a consumir nuestro medio. Y así sucesivamente van corriendo párrafos tras párrafos hasta llegar al final del cuerpo de la noticia. Una vez que lleguen al final del cuerpo de la noticia, donde han vaciado cada una de las informaciones que le dan a las fuentes, ustedes pasan a hacer como una pequeña conclusión de un párrafo, que es el cierre de la noticia. Entonces, no es que si el cierre va a ser exactamente lo mismo que el sumario, no. Aquí vinculan la problemática con lo que le dijeron cada una de las fuentes y con el llamado el llamado que está haciendo esa comunidad para poder solucionar esa problemática. Entonces no es que vamos a repetir en cada párrafo, no, hay que tener mucho cuidado con esto. Tampoco es que vamos a soltar y vamos a dejar, respondemos las informaciones de la fuente y dejamos eso así. No. Mucho cuidadito con esto, porque en el cierre se me han caído mucho en otros trabajos. Unos copian tal cual el sumario, que ya me lo habían puesto de una manera similar en el lead, entonces lo repiten y yo, no. Otros no colocan el cierre de la noticia y allí también se caen. Pero, en general, el tema de la corrección de las noticias con ustedes ha sido bastante satisfactorio. No se han enredado tanto. Entiendo que utilizan, porque sé que utilizan la inteligencia artificial, pero hacen un trabajo con un aporte o con una producción 100% propia. Y también se toman otras noticias como referencia. Y eso es válido. Es válido informarse o entrenarse, por decirlo de alguna u otra manera, dentro de la forma, dentro de la redacción noticiosa, sobre todo ustedes que están empezando, porque este es periodismo uno apenas. Ya con el tiempo ustedes van a notar que es tan fácil, pero tan fácil, que lo único que ustedes tienen que hacer es escuchar, ir al lugar, recabar las pruebas, las muestras,
de información y que no solo les va a servir para la parte de periodismo, sino para la parte metodológica. Esto es algo que tiene un, un funcionamiento constante. Pensé que tiene un funcionamiento. Pensé que había llegado alguien justo en el final de la clase, pero no. Fue que aquí Zoom me está marcando que ya quedan pocos minutos. Entonces, el, esto tiene una implicación funcional para metodología, porque es el mismo proceso para ustedes hacer sus trabajos de investigación. Incluso el proceso de hacer una noticia es muy similar al mismo proceso de hacer consultas para la parte publicitaria, hacer estudios de mercado y todo esto. Es básicamente el mismo proceso. Detectan una necesidad, buscan las opiniones de las personas que están en esa, que tienen esa necesidad, y en base a eso ustedes arman una conclusión en base a todo lo recabado. Entonces es simple, muchachos, no es tan complicado ni nada por el estilo. ¿Qué complica el asunto? Que ustedes no pongan la foto. ¿Qué complica el asunto? Que ustedes no pongan a la fuente. Si ustedes cumplen con su fuente, con con sus fotos, con que sea un problema real, no es que me van a inventar, bueno, lo que pasa es que el portón de la comunidad, un carro se lo llevó y tiene trancado el paso. Ajá, y cuando uno ve el portón, la foto del portón, esa foto está normal. Entonces, es tener un sentido ético de lo que estamos haciendo. Eso es todo. Es todo. Es muy simple, de verdad. Hay un punto en el que ¿dónde pueden caerse un poquito? En la titulación. En la titulación hay veces que o es muy simple su título y es poco atractivo, o titulan estilo La Patilla, que no. Los títulos del formato de La Patilla son horrorosos. Pero en general ustedes hacen un muy buen trabajo en esta segunda actividad sumativa. Entonces, bien, vamos a ir resumiendo para culminar con la clase. El tema de la noticia, como les dije, no solo implica su segunda actividad sumativa, sino que implica el primer paso en concreto dentro de su carrera como periodistas. Es ese primer contacto. Y va a depender de este primer contacto, de cómo ustedes asuman esta responsabilidad, para cómo ustedes van a tener el resto de su carrera. Si ustedes lo asumen con compromiso, con amor, porque de verdad que aquí hay que amar el proceso, ustedes van a tener una carrera muy bonita. Si no, van a tener que buscar otra oportunidad académica para poder hacer las cosas como se deben. Y si no lo buscan en oportunidades académicas, no va a ocurrir nunca, porque van a estar constantemente mintiendo, haciendo las cosas mal, eh, haciendo productos que solo están dirigidos a cómo se los corrigió el jefe de redacción de sus trabajos, o incluso van a estar constantemente siendo regañados por los jefes de redacción o por los correctores, los que corrigen el estilo, porque en la gran mayoría de los medios impresos hay un corrector de estilo. Y esa persona les va a pasar constantemente quejas a ustedes. Entonces es eso, uno decide en qué momento va a aprender y en qué momento va a poner en práctica lo que uno aprende. Por hoy, muchachos, y por todo lo que queda de este periodo tan cortito, ya es nuestro último encuentro. Espero que tengamos resultados positivos, que las dos actividades sumativas sean
sean exitosas. Y bueno, nos estamos viendo en la corrección de sus actividades. Feliz tarde y feliz fin de semana.